Buenas tardes, apreciado público, querido Paco. Gracias por aceptar nuestra invitación, una invitación que viene ya casi convirtiéndose en obligación para ambas partes. Queremos programarte todos los años y estamos muy orgullosos de que hayas aceptado acompañarnos esta noche. Son muchas presentaciones ya que las que he hecho sobre tu perfil, tu biografía, y que siempre me es difícil resumir, porque si no daría yo la conferencia, porque vamos, es tan amplia, tan vasta la biografía de nuestro querido Francisco que resulta difícil resumirla en 2 folios, porque bueno, esto, por no restar mucho tiempo a él, decirles que por reseñar algunos datos de la trayectoria académica e intelectual de Francisco, como sabrán, esta trayectoria va unida a la historia contemporánea y desarrollo cultural de este país. Explorador de fronteras y territorios, agitador de memorias, conciencias, mimador de libros, políglota, profesor, catedrático de filosofía de la Universidad de Murcia, doctor en filosofía, antropología, historia del arte, ha impartido en varias universidades europeas, americanas, al frente de formación de doctorales, muchos alumnos que siempre lo recuerdan con mucho cariño. Intelectual comprometido con su tiempo, pues es uno de los más brillantes pensadores y teóricos del arte. Su trabajo siempre ha estado orientado a la historia de las ideas, la filosofía de la cultura, la estética y la teoría del arte. Más allá de las aulas universitarias, ha sido promotor de muchas iniciativas culturales, encuentros, jornadas, sobre los problemas más relevantes del mundo contemporáneo, la filosofía y el arte y la política. Dirige en Murcia desde el año 1990 el Foro de la Mundialización, con la presencia de intelectuales internacionales, gran viajero de congresos, seminarios. La verdad es que es una suerte escucharle hacer crónicas de esos viajes con esa pasión con la que los vive, ¿no? Y los cuenta, los narra. Ha desarrollado una gran labor como crítico cultural, como miembro del comité asesor de revistas especializadas, como asesor de grandes museos vinculado a los patronatos de las instituciones culturales como son el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, el Consejo Rector del IBAM, director del Comité Científico del Instituto Europeo de Design en Madrid, en España, y forma parte del Comité Científico de la Fundación Botín y del World Political Forum. Citando algunas exposiciones internacionales como comisario, pues tenemos Arquitectura Radical, Microutopías, Arte y Arquitectura, Matisse y la Alhambra, Lilo y Ariadna. Entre sus numerosas publicaciones se destacan los ensayos como Kierkegaard, Los límites de la dialéctica del individuo, La filosofía y su otro, Fragmento y totalidad, Los límites del clasicismo. Editor de La crisis de la razón ética y política, transformación de la conciencia moderna, tensiones de arte cultural. La verdad es que les aconsejo que se metan en su perfil y verán lo amplio que es. La conferencia, pues bueno, pues pocas épocas como las que nos toca vivir han visto transformaciones tan profundas y aceleradas, ¿no? De momentos que recorren sobre la política, la cultura, ¿no? El arte, ¿no? Entonces, nuevos laberintos que se plantean y que el profesor nos va a hacer una nueva lectura a través del mundo clásico hasta los días de hoy. Sin más, les dejo con el profesor Jarauta y espero que disfruten de la conferencia. Gracias. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Es un placer volver a Las Palmas, a la Fundación Martín Chirino. Es imposible olvidar las viejas amistades y de forma muy especial la que sirve de auspiciante de esta fundación. Conocí a Martín allí por los primeros 80, cuando él era ya presidente del Círculo de Bellas Artes y comencé yo a coordinar los seminarios de ámbito internacional en aquel momento.
inaugurados ahí, y a partir de fechas nuestras citas casi mensuales en la terraza de los balcones, cuando el Centro de Arte Contemporáneo de dicha sede nos reuníamos para pensar un proyecto que con una idea marinera fuera el paquebot que viajaba entre Europa, África y América. Ese sueño se fue cumpliendo en términos de agenda cultural, y creo que las ideas que nacieron en aquel momento, ustedes son herederos de aquella generosa ansiedad, y aunque un día otro gran intelectual europeo como fue Paul Valéry, en sus cahiers del año 22, un año crucial, todavía con las sombras de la Gran Guerra cerca y sin tener eso que podríamos llamar una pequeña o provisional brújula para avanzar en los años, escribiera sobre su generación aquello de «Nous sommes des héritiers sans testament». Somos herederos sin testamento. Aquí no habrá ningún notario, ningún abogado de causas perdidas, pero si ustedes quieren reclamar la herencia, yo les insto a que lo hagan. Somos herederos, nous sommes des héritiers sans testament. ¿Qué testamento? ¿Qué herencia? ¿Qué héritage? Es cuestión de que lo interpretemos, y creo que hoy, y agradezco tanto a mi amigo Jesús su invitación, sus palabras, su amistad, igual que a Marta, que está aquí esta noche, y todo lo que significó la interpretación hoy. Necesitamos instituciones capaces de construir los puentes entre los problemas y las ideas. Hay una crisis formidable de las instituciones, y no me referiré solo a las políticas, sino que asistimos a una petite débâcle de instituciones sin voz. Han perdido voz porque han dejado de ser sujetos políticos, capaces de interpretar tanto la situación como su futuro. Hoy estamos, como tú mismo decías, viviendo una época singular. No sé si la podemos considerar una fortuna o un hándicap, pero nunca ha existido una época tan acelerada, tan angustiosamente acelerada, con tantos cambios tan profundos, que al más orientado, Kant dedica un texto casi póstumo a qué significa orientarse, y hoy orientarse es tanto como dibujar el mapa de nuestro futuro más próximo. El escepticismo contemporáneo ha arruinado la tensión utópica y la ha convertido en lo que podríamos llamar un pragmatismo a la paz, un neopragmatismo, que es salvar la situación de acuerdo a las rentabilidades más usuales de un proyecto. Y aquí la dificultad está en asociar las historias personales
con las historias que podríamos llamar sociales o sin pretensiones históricas. ¿A dónde vamos? ¿Quién de ustedes se atrevería a hacer esa cartografía, ese mapa de cómo será el mundo en 2050? No digo que no lo intenten, pero les va a resultar muy complicado. Hay tantos azares interpuestos, tantas emergencias ya sugeridas que no sabemos. No sabemos. Un dato que siempre olvidamos puede ser el dato demográfico. Un país muy cercano, que es Nigeria, está ya constatado, tendrá una población de 480 millones antes del final del siglo XXI. Más población que Europa. Europa envejecerá progresivamente y puede perder hasta un 25% de su población. Ese input demográfico que hoy permanentemente se comenta, India supera a China en esos 1.380 millones de habitantes y sin embargo lo que podemos llamar el management de esa complejidad india se silencia. Solo Ghori, un presidente que ha transformado la gran región de Gayatri en la California de la India, hoy es me pregunto, por ejemplo, ¿cómo ha desaparecido solo en los últimos años? Ha sido una de las crisis menos comentadas de la casa Bayer, de la farmacéutica Bayer, que es la desaparición de la aspirina. Hace 30 años usted iba al médico, me duele el hombro, aspirina. El pecho, aspirina. Un poco de reuma, tome aspirina. Se había convertido en el fármaco platónico. Servía para todo. Bayer, ¿quién ha sustituido cuando ustedes por la noche se pasean por el paseo del Rin en Basilea? Todas las grandes farmacéuticas se asoman al Rin. Allí están sus consejos de administración. ¿Quién ha sustituido todos lo conocemos, es nuestro compañero más fiel, o el omeprazol, Seseña lo sabe. Digamos, ¿quién es el mayor productor de omeprazol del mundo? Hay fotos que son como las montañas de sal de las grandes que podemos llamar industrias de la sal, la India. Montañas de omeprazol. Es una historia fantástica. Tiene forma de pesadilla, pero nosotros nos aliviamos. Creo que ustedes están ya pensando, ¿pero esta charla de qué va? Y era como decir que definitivamente estoy feliz de estar aquí con ustedes y poder comentarles el mundo como laberinto. El año pasado publiqué en Le Monde Diplomatique, con el que colaboro desde hace muchos años, un pequeño ensayo que se llamaba El naufragio de Ulises. En el próximo marzo aparecerá un ensayo con este título, El mundo como laberinto. Y si tienen un poco de paciencia, pues el texto saldrá allí publicado. Y a título de conversación, les quería plantear unas reflexiones que terminarán, digamos, explorando ese concepto de laberinto.
El que fue mi maestro, al que siempre me veo obligado a recordar, Hans Blumenberg, profesor Münster, decía que la cultura occidental, la nuestra, está como atravesada, recorrida por dos grandes mitos. En su famoso libro Arbeit an Mythos, el trabajo del mito, viene a decir que pensamos de acuerdo a los mitos que habitamos. Esto es muy platónico. Platón fue el gran fabulador. Nos hacemos las preguntas, pero de forma que podemos llamar paciente. Lo que nos ocurre lo interrogamos, lo que no, también. Pero existe como una especie de telón de fondo, como ocurre en ese maravilloso Último Velázquez, Las hilanderas. Hay un telón de fondo que da sentido al trabajo manual de Las hilanderas, ese cuadro prodigioso, posiblemente el más sofisticado al que llega Velázquez, y en el centro los visitantes del teatro. El teatro funciona como el espacio ideal para contar la historia. La fuerza de Shakespeare es justamente o de Calderón o de Schiller, los grandes dramaturgos, no quiero olvidarme de nadie, ponen en escena lo que podemos llamar las grandes tensiones de la experiencia humana. Lady Macbeth. Siempre hay ese imposible, digamos, desafiado por Shakespeare, o esa historia soñada por Calderón, o aquella voluntad que Schiller, al final de Bandidos, cuando sale al proscenio y desafía al público y dice: dos como yo somos suficientes para cambiar el mundo. Ese entusiasmo de tal forma provocador que uno dice: no vuelvas a repetirlo. Siempre un grandísimo crítico literario, Radinsky, que dirigía el feuilletón del Frankfurter, el mejor feuilletón literario europeo, mejor que el Times Literary Supplement, absolutamente. Siempre le preguntaban, dice, ¿a qué se debe el éxito de Javier Marías en el público alemán? Él, muy diplomático, dice: yo creo que es a dos razones. La primera, sus títulos. Nadie podría escribir algo como Corazón tan blanco. Mañana en la batalla pensaré en ti. Hoy se sabe que Marías nunca puso un título a sus libros y todos se los ponía Vicente Molina Fox. Y Vicente siempre le ha dicho: podrías pagarme el 15%. Esos títulos han vendido muchos libros. Cuando hemos comprado Corazón tan blanco, usted le veo lector, compartimos. Y segunda razón, dice porque al pueblo alemán, tan cansado de su heroísmo, le gusta Marías porque sus personajes nunca son héroes, siempre son poca cosa, llenos de dudas. Eso ha facilitado la aceptación pública. Ese contexto en el que Blumenberg, y entro directamente en argumento, plantea como dos modelos que han servido para entender la historia.
El primero y principal es el laberinto. Es el laberinto. Diríamos que hay algo que antecede al laberinto, algo terriblemente dramático. El gesto más audaz que ha tenido la humanidad ha sido atreverse a pensar el origen a partir de la idea de paraíso. Imaginar el origen como algo feliz. No feliz solo, absolutamente feliz. Nosotros, humanidad, hemos pensado el origen como algo absolutamente feliz. El día que fuimos expulsados, no es una chiquilería, todo cambió y todo se convirtió en un exilio, en un laberinto. La luminosidad, recuerden esos jardines, paraísos que pinta el Masaccio. Imaginad las estrellas que pinta il Giotto para la Cappella degli Scrovegni en Padua. Esos cielos, todo luminoso. Detrás hay un paraíso. El día que sale, abandonan el paraíso, comienza la gran errancia. A esa errancia la hemos llamado historia. La historia humana es la historia de una errancia que va circunstancialmente atravesando los tiempos. No hay lo que podemos llamar un horizonte seguro. Ha habido un gran esfuerzo intelectual por construir el horizonte. Antes citaba el 22, pero es un año, creo que es único en toda la historia del siglo XX, en un tiempo de convergencia total. Aparecen las elegías de Rilke. Yo pienso que es uno de los grandes textos, no solamente poéticos, sino también filosóficos del siglo. Aparece el Ulises de Joyce y aparece The Wasteland, la tierra baldía de Eliot. Y como si faltara algo, muere Proust el 22. Allí sí que termina el siglo XIX. El 22 significa ese final de Proust y curiosamente, en abril del 21, su última casi salida de casa será para visitar la exposición de arte holandés con 4 Vermeers que hay en el Jeu de Paume de París. Y ante la vista de Delft, escribirá que es el cuadro más bello del mundo. Lo llevará antes a sus últimas consecuencias. Bergotte, uno de los protagonistas de la Recherche, crolla, sucumbe, muere, contemplando la vista de Delft. Esa belleza tan absoluta le produce a Bergotte sentimiento trágico. Muere en su contemplación. Nunca se ha querido por parte de los proustianos buscar explicaciones a este exceso interpretativo de Proust, pero fue la vista de Delft la causante de la muerte de Bergotte. Muy curioso que en
en Rilke se produce una convergencia de ideas. Por una parte sigue estando el camino hacia ese laberinto, pero al mismo tiempo hay algo muy importante, que es que el horizonte está abierto. Cuando interpreta el término Schicksal, que significa destino, lo escribe en la quinta Das High Schicksal gegenüber zu sein und nichts anderes als gegenüber zu sein. A esto llamamos destino, estar frente a y solo esto, estar frente a. Ese enigma del estar frente a interpela toda la existencia humana bajo formas muy radicales, muy... Quizás en los años 20, he hablado del Freud del 26, pero el 27 Heidegger ya publica Ser y Tiempo, su gran libro, el gran libro de profundas raíces expresionistas, y que será interpretado como ese Mensch, ese hombre, ese humano. Desaparece el resto nietzscheano del concepto y se presenta ahora como Sein, Zum, Tode, el ser para la muerte. Aquí sí que hay una recepción singularísima del Nietzsche cuando dice: aceptadme como vuestro médico de familia. He venido a curaros de la pesadilla de la eternidad. Un principio casi va a llamar higiénico. He venido a curaros de la pesadilla de la eternidad. Pero esto acontece, esto ocurre solo cuando se reconoce la condición humana, que ser finitos. Y de una manera todavía más intensa, dirá que la finitud consiste en reconocer como destino, nuestro destino, el reino mineral. Hay algo terriblemente dramático en esta conclusión nietzscheana del año 82. No hay, puede parecernos un exceso, como puede ser también un exceso gritar ante la concurrencia aquel Gott ist tot, Dios ha muerto. Estamos en un momento terriblemente de convergencias singulares. ¿Y qué pasa? Se va a generalizar con motivo de lo que podríamos llamar el final de una época. Después todos somos más huérfanos y todos somos singularmente más frágiles. Hoy la finitud pasa por el reconocimiento de esa fragilidad. Somos frágiles. El concepto de fragilidad, digamos, hoy en el contexto de lo que ha sido la pospandemia, ha adquirido una dimensión infinitamente más fuerte. El reconocimiento de la fragilidad es una forma de piedad inferida. Somos frágiles. Este viaje va a tener evoluciones muy singulares. Son unos dibujos de un gran artista de Land Art que se llama Robert Smithson. Aquí en los museos españoles los fondos del IBAM sobre Robert Smithson son excelentes. Él dejó una serie de dibujos con motivo de la exposición que le dedicó el IBAM. Quizás lo resume todo este trabajo, extraordinariamente bello.
ese cartón que se pliega en forma de figurat, que representa en alzado la estructura del laberinto, no horizontal, ese nosos. Es muy curioso que este elemento gira en torno a todas las culturas antiguas y que va a llegar a los grandes zigurat de Babilonia, anteriores, y que constituyen lo que podemos llamar la literatura antigua del zigurat, esa circularidad en forma, y que volverán a aparecer también en las culturas egipcias, pero en su simplicidad, esta pieza de Smithson genera como una especie de... Ahora a algunos se le habrá ocurrido, ha motivado muchos dibujos de Serra. Serra ha buscado también esa circularidad plana, o un trabajo muy importante de Gordon Mataclar también sobre el mismo argumento. Se vuelve a reinterpretar, y es una reinterpretación que aparecerá, por ejemplo, este es un cuadro, son 202 por 470, lo he expuesto en alguna de las exposiciones que he hecho, pertenece a los fondos, se llama tal cual Laberinto, lo hace Adolf Gottlieb de la Escuela de Nueva York, donde ese sistema de signos parece vegetales, pero él ha insistido mucho, léanse como signos, esa especie de puzzle superpuesto. Es un cuadro con una gran potencia visual. La utilización de esos verdes amarillos sobre fondos negros da una vibración al cuadro espectacular. Aparece como una reflexión contemporánea en los años 50. Así como por una parte se busca recuperar una historia, aquí se vuelve a inventar el discurso sobre ese laberinto. Fue la gran exposición que hizo Beaubourg más tarde sobre Cartes et figures du laberinto, que comenzaban a aparecer esa especie de laberinto contemporáneo. Hoy nosotros, marginada la idea del naufragio, aunque seamos testigos permanentes de tantos naufragios, la semana pasada fue una acción hermosa de Amnesty International utilizar todas las torres de vigía desde prácticamente el sur de Turquía hasta Almería. Todas las torres de vigía en un momento determinado lanzaban unas bengalas avisando, orientando a los viajeros del mar, los que más tarde cruzarán. Tonia participó en esa historia y era como llamar, convocar a los que venían una señal que pudiera... Hoy el laberinto es mucho más importante que el naufragio. Se ha revisado la cultura de la muerte. Este es un tema muy importante. Se está produciendo un fenómeno casi epistemológico novedoso. Los que están siendo líderes de esta revisión de tipo intelectual, epistemológico, he dicho, son ciertos institutos ingleses y ciertos institutos holandeses. No podemos seguir que la sociología, la antropología, la lingüística caminen solos. Ahora se tiende a integrar esa perspectiva. Esa perspectiva hace que la mirada trabaje con nuevas herramientas, con nuevos instrumentos, diseñe nuevos mapas. Cuando entráis, posiblemente el Birkbeck College de Londres ha sido reconocida como la institución más avanzada del mundo en este campo. Cuando entras, verás aquel motto que dice Mapping
through thinking. Hay que crear mapas, pensar a través de los mapas, mapping through thinking. Estamos construyendo nuevas ideas. No podemos saltarnos. Ese laberinto crece y está creciendo de una manera extraordinaria. Ha vuelto a tener una actualidad extraordinaria. Una de las personas que frecuenté mucho, Constant, dentro de lo que fue el situacionismo, hizo el Reina una gran exposición a Constant. Yo tuve la suerte de conocerlo, de frecuentarlo incluso, y siempre recuerdo una pregunta en su casa de Ámsterdam una vez, que le dije: ¿y a usted, Constant, cuáles son las preguntas que le vienen con más frecuencia? Dice: no especialmente. Dice: sí, hay alguna pregunta que me la hago continuamente. ¿Cuál es esa pregunta? ¿Por qué ciertas ideas resultaron imposibles? ¿Por qué ciertas ideas resultaron imposibles? Eso me preocupa muchísimo. Es decir, lo que hemos ido, para poder seguir navegando, lo que hemos ido dejando por el camino. Mirad esta serie, 10 litografías. Están en la Universidad de Leiden, si las queréis utilizar en algún momento. Esta es probablemente la más bella. La serie se llama New Babylon. Hay dos conceptos que están viajando juntos a una velocidad importante. Lo que ellos codificaron como New Babylon y lo que en este momento los historiadores tratan de la nueva Babel. Yo trabajo en un grupo que preside Barbara Cassin, franceses, holandeses, alemanes. Nos reunimos normalmente en Lyon, en Marsella, el próximo es en Leiden, que es precisamente construir esa tipología de los nuevos sujetos de Babel. Babel que crecen en ese crossing, en ese cruce de caminos de lo que sería la civilización contemporánea, de la que voy a hablar ahora. Pero esta imagen de Constant quiero que la guardéis en vuestra memoria. Sobre ese fondo rojo del amor, de la revolución, ese pequeño palacito que apenas viene insinuado en ese horizonte, cuya fragilidad y estabilidad es mínima, y que todo nuestro universo viene construido precisamente sobre ese fondo marino que él interpreta con estos rojos tan acentuados. Posiblemente esta forma del laberinto subjetivo ha llegado a interrogar fundamentalmente con las ciencias fisiológicas, biológicas, otro territorio singular. ¿Por qué hasta tan tarde la neurociencia no interrogó al sujeto? ¿Por qué la neurociencia ha llegado tan tarde? ¿Por qué? Siempre la teoría del sujeto estaba construido sobre teorías de la conciencia. O la antropología filosófica, a lo Plessner, iba construida sobre paradigmas fisiológicos. El sujeto animal
está en la base de toda la evolución. Pero ahora llega la neurociencia y trastoca absolutamente los referentes cultos de la antropología filosófica. Os quería poner un ejemplo. Son dibujos, lo conocen ustedes, de don Ramón, de don Santiago Ramón y Cajal. Cajal publica en 1906, esto es muy importante, la primera memoria sobre el sistema nervioso central. Si ustedes recorren los tratados de neurología, no existía la neurología prácticamente, era una derivada de la fisiología, no se dice nada. Los cortes, aquellos, los que están en el archivo del CSIC en Madrid, va cortando y va consiguiendo anotar, dibujando sobre. Me ha impresionado mucho esta planche de Cajal. El mismo año, está en la reflexión que se me ocurre haceros, el mismo año que Cajal publica su memoria sobre el sistema nervioso central, 1906, el mismo año, Einstein publica la Mémoire sobre la relatividad. El mismo año, 1906. Einstein, el 7, ante el aluvión de reflexiones en torno a la primera memoria, publica la segunda memoria. Y nosotros leemos la segunda memoria. Pero se produce un aviso en ambas direcciones llamando la atención de que el laberinto se ha agrandado. Ya no sabemos cuáles son las dimensiones reales de ese laberinto. Estoy manteniendo la posición que veréis desarrollada en el texto, que la idea del laberinto está volviendo con una gran fuerza en este momento. Y que a través de los que podemos llamar referentes, incluido el Gottlieb del año 56, van apareciendo esas formas que los situacionistas, por una parte, un salto atrás con Cajal a la memoria del 6, y que aparece como un subfondo, a partir del cual se revisarán no solamente las patologías, sino las condiciones de existencia del sujeto. Hoy hay un gran silencio. Es un fenómeno muy curioso para un intelectual hoy. Los años 80 estuvieron dominados por los grandes maîtres à penser, los grandes maestros. Los que veníamos de una escuela, venían de otra, o eran directamente americanos, o pasaban por ese Lévi-Strauss, Foucault, Lacan, Deleuze o Gadamer. Llegó un momento en que todos ellos, y ocurrió durante una serie de años, cada uno se salvaba citando a los maestros. Pero citar a los maestros significaba que te ibas convirtiendo en un epígono. Y ser epígono es algo triste.
Es como aquello del heredero Saint Testament. No, y comenzamos a convertir las ideas en anécdotas. Y se anuncia una profunda orfandad. Y llega un momento en que no hay discurso. Y en lugar del discurso domina la opinión, alimentada por el crescendo de los media que ocupan el territorio del universo mundo. Aparece algún puntilloso que dice: cada vez es más difícil distinguir entre lo verdadero y lo que no es verdadero. Y luego aparece el fake news. Señores, pero ¿saben que en el futuro todo serán fake news? Hay un radical, el único radical, que fue Wittgenstein. El año 21, publicado el 22, el Tractatus. El problema de la verdad solo se puede plantear al interior de la proposición misma. Todos son Sprachspiele, juegos de lenguaje. El laberinto se agranda. Es muy difícil mantener ese principio epistemológico de lo verdadero. Es una cuestión que desemboca en lo que se llamaría el relativismo más feroz, que choca contra el sistema de seguridades que la época moderna ha instituido. Hoy es muy difícil en ese escenario que comentaba al principio atrevernos a situar lo que podríamos llamar el horizonte de referencia para poder construir las sociedades, poder salvar las comunidades, poder navegar. Y todo esto ocurre en un contexto que podríamos llamar dominado por las grandes innovaciones contemporáneas. Miren ustedes. Vean su pulgar. No busquen laberintos en la prehistoria. No busquen. Esta huella que la hemos utilizado para socorrernos ante la demanda de identidad. ¿A qué se debe esto? Hay un ensayo maravilloso de Borjak sobre este elemento que es intrigante. Ningún elemento es igual al otro. Todos ellos trabajan con ese... Nosotros nos hemos convertido en exploradores de un tiempo dominados absolutamente por lo que hoy se llama la comunicación. Zygmunt Bauman, tuve la suerte de invitarlo repetidas veces, es una persona que ejerció de gran pedagogo. Aquella Modernity, Liquid Modernity, aquel libro de modernidad líquida, fue una intuición portentosa. Nuestro mundo, que ha sido pensado como sólido, ha pasado a ser en este momento líquido, suspendido, volátil. Se transforma. Posiblemente no llegó, es una observación que la hace Manuel Castel sobre un texto de Bauman, dice lo que ocurre es que
digamos, todo ha sido sustituido. Hoy hay sobre la mesa como 7 grandes informes de las grandes multinacionales, de las grandes corporations, que hablan de cómo será el mundo en el 2050. Todos coinciden en un elemento. Todos coinciden en un elemento. El segmento más activo, determinante de ese mundo futuro será communication, communication and communication. Hoy estamos tan solo en el comienzo de esa civilización. Esa comunicación ocupará, invadirá, sustituirá todo. Y nosotros somos pequeños filtros, a veces pulsionales, de esos filtros que expulsan, y otros pasivos. Ese gran magma de signos ocupará nuestra verdadera tierra. La primera elegía de Rilke, la he puesto como título de una próxima conferencia, comienza diciendo: Freilich ist es seltsam, die Erde nicht mehr zu bewohnen. ¡Qué extraño que la Tierra ya no sea habitable! Está escrito en el 11, hace 120 años. Freilich ist es seltsam, die Erde nicht mehr zu bewohnen. Pero qué extraño que la Tierra no sea habitable. Y recuerdo la Medea de Pasolini, citando también el texto clásico, que dice, es un texto impresionante: con mis pies descalzos recorro la tierra y ésta no me reconoce. La tierra no reconoce a Medea. Medea recorre la tierra, con mis pies descalzos recorro la tierra y ésta no me reconoce. Hay una suspensión de aquello que podríamos llamar entrópicamente la pertenencia. Somos tierra. Y un grandísimo arquitecto alemán de la ciudad de Dresden, Desenhof, escribía aquello: Das Land in der Mitte, en el centro, la tierra. La tierra, ahora nuestro territorio es distinto. Es muy amigo. Se llama Charles Sandison. Americano, pero vive en Helsinki. Un día está en su estudio y los cables del tendido eléctrico que pasan delante de su ventana, está todo congelado y revolotean unos pájaros y algunos hacen pausas para ocupar un lugar en el tendido eléctrico. Antes uno de los pájaros que ya estaban ha tenido que volar y observa como cada uno que sale, hay 20 que llegan a ocupar su espacio. A él se le ocurre, con 12 proyectores, creando antes un archivo. He presentado en Madrid esta obra. Utiliza la edición 11ª de la British Encyclopedia. Contiene 44 millones de palabras. La 11ª edición contiene 44 millones de palabras. Y en ese espacio, con 12 proyectores y un software que le va a permitir
a todas las palabras de los 44 millones a aparecer en algún momento para que todas pudieran aparecer se necesitaban 30 años. El pájaro no llega a vivir tanto, pero las palabras sí. ¿Dónde está la composición de ese sujeto? ¿Cuál es, por decirlo así, el nuevo laberinto? El nuevo laberinto tiene que ver con nuestra disposición intelectual, cognoscitiva, imaginativa. Es cómo construimos nuestras opiniones. Estamos como llegando a un sujeto que ha interpretado Plensa, Jaume, con esta es la pieza que tiene la Galería Lelong a su entrada en París, en la Rue Turenne. Somos precisamente venimos de aquí. Es una interpretación de esa liquid modernity de Bauman. Llegamos a una domiciliación de cada uno, nuestras ideas. La verdadera terapia muchas veces termina siendo la escritura, ir componiendo, cediendo, quitando, invocando, decía Paul Celan. Esa historia. Antes, un viejo amigo que está en la sala me recordaba a George Steiner. Steiner, que sin duda ninguna ha sido uno de los grandes intelectuales europeos, escribió un libro que se llamaba After Babel, después de Babel. Me decía, luego han aparecido tantos sobre este mismo tema, pero siempre he dicho, es el libro al que más han acudido todos los que más tarde se han convertido en los autores de Babel y nunca me han tenido el mínimo reconocimiento. Sin embargo, es el libro como más potente a la hora de describir un mundo, un universo, una situación. Somos todos lo que podríamos llamar ciudadanos de la nueva Babel. Somos ciudadanos de la nueva Babel. Aquí entran las dialécticas de la composición a corregir la desviación fatal. Aparecen como esa reducción que podemos llamar entrópica, he llamado antes, o a las identidades frágiles. Hay que construir una pequeña identidad. Es muy importante toda la reflexión actual, en lugar de ir hacia la grandilocuencia del gran proyecto, de las grandes o nuevas sociedades del futuro, el interés es más construir las pequeñas comunidades. Pequeñas comunidades. Aquí pequeñas habría que ponerlo entre comillas, no vaya a ser que las reduzcamos tanto. Esta es además la ecuación de toda la reflexión contemporánea sobre el mundo utópico. ¿A qué damos dimensión utópica? Y eso pasa por la capacidad constructiva, ético-moral,
de las nuevas asociaciones humanas. Detrás del laberinto, de nuevo, saltaría la voz del naufragio, del Schiffbruch, del barco que se hunde. Pero mientras tanto aparece como un espacio de consolación que nos permite seguir construyendo, y esta es la verdadera tensión ética con la que nos tenemos que comprometer, pero perdiendo el primado absoluto de lo individual. No hay salvación si no implica al hecho humano, y el hecho humano, dice Latour, se llama humanidad. La tierra en el centro. Marx lo decía de una forma que no ha habido necesidad de modificar. Hay que pensar con un concepto fuerte de humanidad. Hay que pensar con un concepto fuerte de humanidad. ¿Cómo se declina esto? Esto es una cuestión no política, es una cuestión moral. Definitivamente, es una cuestión moral. Evidentemente que tiene una deriva política en todas sus dimensiones, pero radicalmente pensando, esto es sobre todo una cuestión moral. Antes decíamos das Land in der Mitte, ahora decimos die Menschheit, la humanidad en el centro. Estamos en una institución en la que probablemente, no sabría decirlo, no lo tomen como un gesto de cortesía. Martín en el 66, elegido la pieza de la Fundación Juan March, fragua este viento. Símbolo muy poderoso de esa fuerza expansiva que solo el viento puede interpretar. Ese anclaje, el hierro con su condición de tierra, es mineral. No hundamos su condición mineral dentro de su condición y aparecerá como el gran magneto que se expandirá sobre. Al final nosotros nos encontramos como interrogados y podemos llegar a ser interrogantes. Hoy la fortuna nuestra es que no somos respuesta a nada, pero nuestro deber es consolidarnos como preguntas. La filosofía nunca ha servido para solucionar nada. Pobrecito Platón. Es el más grande de todos. Es el gran fabulador, Platón. Le hablan de la democracia griega. Yo tampoco he sabido nunca a qué se debe su prestigio. Se habla en todos los libros de la democracia griega. Duró unos meses y era una sociedad aristocrático-esclavista. Y eso no se tocó. Pero lo que sí fue importante es que se atrevieron a pensar una idea que se llama demos kratos, el poder del pueblo. ¿Pero quién es el pueblo? Es todo lleno de confusiones. Y dice, esto no puede seguir así. Y coge y pide un barco para Siracusa. Hay un gobernante que fue discípulo suyo, es el Tiranos de Siracusa. Dice, bueno, a ver si lo puedo probar con él.
pero a los 2 años y medio regresa a Atenas defraudado. Y escribe una carta. Se la he hecho leer a todos mis alumnos de toda la vida, la famosa Carta Séptima. Yo os invito a vosotros, desde la amistad, leer la Carta Séptima. ¿Para qué la filosofía? Dice él, escueto. Su fin es sot sein ten polin, salvar la polis. Perdona, Platón, pero ¿y qué quieres decir con salvar? ¿Qué quiere decir sot sein? ¿Y qué quiere decir polis? Polin es acusativo. Por eso lleva la N. Sot sein ten polin. Dice, está clarísimo. ¿Cómo que está clarísimo? No está clarísimo. La historia declinará el sentido del salvar y el sentido de la polis. Bravo. Pero esto ya no es platónico. Dice, ya lo sé, pero vengo de Siracusa. Y la historia es muy complicada. Él planteará precisamente esa idea que se traducirá en una larga secuencia de filosofías que atraviesa el mundo antiguo, donde Agustín es quien mejor lo recoge y dice en el maravilloso libro de las Confesiones, hablo de Agustín de Hipona, obviamente, ¿quiénes somos nosotros? Y él responde, nos interrogantes. Somos los que nos hacemos preguntas. Nos interrogantes. Este texto lo convirtió la Zambrano en un ensayo maravilloso. Zambrano en eso era muy agustiniana. Nos interrogantes. ¿Quién somos nosotros? Los que nos hacemos preguntas. Y termino recordándoos un tema antiguo, muy antiguo, como aquellos que bajaron de las altas mesetas de Asia, nómadas, y llegaron a las orillas de los 2 grandes ríos, Tigris y Éufrates. Abandonaron el nomadismo y se quedaron a las orillas de los ríos. Fue la gran crisis del nomadismo que dio lugar al nacimiento de la agricultura, empleo neolítico. Ese momento del descubrimiento de un inmenso Tigris o de un Éufrates que circulan noche y día, y que viajan. ¿Para qué vamos a volver a...? Pero ellos venían con una lengua, y en esa lengua hay un radical etimológico. Siempre he creído que uno de los mejores regalos que nos podemos hacer es un diccionario etimológico. Y tenerlo en la mesilla de noche. Y cada noche antes de dormir, 5 palabras. El Corominas, compraros el Corominas, que es fantástico. Incluso el reducido. 5 palabras cada día te da una competencia extraordinaria, porque vas sabiendo qué hay detrás de cada palabra, qué rumor hay detrás de cada palabra. Y allí aparece. Allí hay un radical que se llama eth, que se transformó en lengua mesopotámica y que significa al mismo tiempo humano. Nosotros somos eth, el radical,
y tiene su secuencia, pero el radical es eth, es común a todos. Y al mismo tiempo significa, para la gente que viene de la tundra, que desciende de Asia, además de humano, significa sediento. Une lo primero con lo segundo. ¿Quién es humano? El que hace preguntas. Y ahora viene el viejo nómada de las altas mesetas asiáticas. ¿Quién es humano? El que tiene sed. El sediento. Por eso el sediento se derrumba ante la contemplación del Éufrates. Tanta agua. Nosotros seguimos siendo, sean cuales sean nuestros laberintos, los que nos hacemos preguntas. Y las preguntas en este caso tienen que ver fundamentalmente con nuestros interrogantes. Y tutelar la pregunta es el gran trabajo de la educación. Es generar ese zaumatza en griego, esa sorpresa. Y dejar que las sorpresas conviertan nuestro imaginario en lugar familiar, donde estamos residiendo, oikos, casa, siempre acompañada de los dioses. Mi hijo Pablo ha escrito un texto maravilloso sobre este tema. Los dioses de dentro y los dioses de fuera. En algún lugar se encuentran, pero no podemos juntarlos en la mesa. Estaremos con unos o estaremos con otros. Que sirva esta conversación para identificar nuestro laberinto. No se preocupen por el naufragio, ya ocurrirá. Pero el naufragio, hoy por hoy, es suficiente imaginarlo, como decía mi maestro Blumenberg, Schiffbruch mit Zuschauer, naufragio con espectador. Siempre pongo un ejemplo que me resulta tan bonito. Termino ahora, sí. Perdonen. Es uno de mis autores preferidos, que fue Robert Musil. Musil es un ingeniero que se dedicará a la literatura. Se retira a Ginebra en condiciones muy precarias. Toda familia burguesa de cultura alemana o de cultura austríaca recibía para su boda un famoso juego de 18 cubiertos en plata que fueron fundidos por las grandes fábricas de Lyon. Tenemos un amigo que ha sido un gran anticuario y que en Buenos Aires ha seguido vendiendo esos juegos del siglo XVIII. Un día siempre hay un curiosa, un voyeur que pasa por delante de un anticuario de Ginebra y ve que la señora de Musil ha vendido su juego de cubertería de plata del siglo XVIII. Y corre la voz. ¿Sabes qué? Que creo que la señora Musil ha vendido. Deben de estar muy mal. Deben de estar muy mal. ¿Quién no estaba mal aquel año? Y el bien intencionado Thomas Mann. No se olviden que el 24 es el centenario de la montaña mágica. Cómprense ya un ejemplar. Por favor.
el 24 muere Kafka y escribe Thomas Mann La montaña. Y el 23 nosotros. El 23 es todo nuestro. Pero el 24 ocurren esas dos cosas singulares. Thomas Mann, que es presidente de la Sociedad de Escritores Alemana, se ve obligado a escribirle a Thomas Mann y decirle: querido y admirado Robert Musil, he sabido de las dificultades económicas que pasa su familia y en condición no de amigo, sino de presidente, Vorsitzender, de presidente de la Sociedad de Escritores Alemanes, me permito mandarle este cheque. Musil, su mujer, tienes una carta de Thomas Mann. ¿Os acordáis de aquellas cartas con aquellos remites? Lee la carta. Nunca había hablado con él y sus distancias eran conocidas. Cierra la carta y luego decide: le voy a contestar. Atrevimiento a contestar a Mann en esas condiciones, pero uno y otro tenían esa ética de la respuesta. Y le dice aquello de: Sehr geehrter señor, admirado señor, Thomas Mann ha recibido su carta. Bajo ningún concepto podría aceptar. No sé si donativo o... Bajo ningún concepto. Le agradezco su atención, pero con este mismo correo le devuelvo. Y luego se permite, y con esto termino, de verdad, le dice: pero aprovecho la ocasión. ¿Cómo no va a aprovechar la ocasión? Dice: aprovecho la ocasión para comentarle algo que siempre he pensado de usted. No sé si es muy oportuno hablar así. Dice: siempre he creído, lo he imaginado, como con unos prismáticos, viendo el naufragio de Occidente, dibujando en sus labios una sonrisa de placer. Siempre lo veo con los prismáticos, viendo que el barco se hunde. Dice: yo más bien me reconozco no en unos prismáticos, sino en un sensibilísimo sismógrafo, en cuyo tambor se van registrando hasta los más pequeños sismos de nuestro tiempo. Yo escribí un texto que se titulaba El prismático y el sismógrafo. Yo, perdóneme, Mann, quisiera ser un sismógrafo sensibilísimo. Ustedes son tierra volcánica y no quiero exagerar del tema. Y me refiero incluso a los sismógrafos que hasta incluso la Pamela de Richardson registra en su vida. Cómprense la montaña mágica, un diccionario de etimologías y, si me permiten, un sismógrafo. Si alguien prefiere el prismático, ¿por qué no? Buenas noches y muchas gracias.
Gracias, Francisco, por esta conferencia, El mundo como laberinto. Gracias por agitarnos la conciencia a través del arte y pensamiento. No sé si admites alguna pregunta Por favor. Estos han quedado... Ah, sí, mira, ya tenemos ahí a Orlando. Buenas noches, ha sido un placer oír la conferencia. Cuando usted habla, me recuerda a un viejo amigo, conocido, no personalmente, pero recuerdo la oratoria de Tierno Galván y se me ponen los pelos de punta, o sea, tintinean mis oídos al oírlo. Hay un par de cuestiones que quería plantearle, si no me pongo nervioso al decirlas, porque la verdad es que el nivel que usted tiene a mí me da un poquito de pavor, ¿no? Vamos a ver, sepa usted que la foto de Steiner la tengo guardada como oro en paño y está en burbujas de aire, o sea, que usted me mandó en un sobre. Es muy interesante porque esa mano a la virulé, al César poner una naturaleza muerta, es algo muy interesante y terrible para mí, ¿no? Pero no supe hasta que leí el último sábado lo que su madre le dijo, ¿no? Haz de la carencia una virtud para abrollarse los zapatos, los cordones de los zapatos. Hay dos cuestiones rápidas que quiero plantearle y es, primero, claro, hay un libro de Remedios Zafra, precisamente que habla de los frágiles, un libro muy interesante sobre la fragilidad, la contemporaneidad y el arte contemporáneo. Y es interesante leer, porque cuando no lo hemos sido, ¿no? Pero cuando se remonta a la historia, el mismo Steiner plantea... A mí me pareció siempre un libro muy pequeñito, muy difícil de leer, muy fácil de leer, pero muy difícil de comprender. Él habla de la simbiosis de Jerusalén y Atenas, cuando se refiere a Europa. O sea, de la fe y la razón. Esto yo lo repito, y a mí me deleita cuando lo oigo, porque repite, sepa usted que tenía una pregunta pendiente hace muchos años, y era precisamente lo de Musil, lo de Robert, sobre de dónde había sacado la fuente, me da la sensación, y perdone que me repita un poquito más largo, de que en las distintas conferencias hace siempre como un revisionismo de todas las anteriores y siempre es original. No sé si lo repito, me resulta distinto. Con lo del lo diré mañana, el laberinto no, el prismático y el sismógrafo. Creo que la última vez, hace varios años, que se lo oí, decía terminando que Musil decía, es que mi dignidad me impide aceptarlo, ¿no? Hoy lo ha transformado de una forma bonita, muy interesante. La pregunta es, cuando Steiner plantea esta historia entre Jerusalén y Atenas, yo recuerdo haberse lo comentado, ya digo, hace muchos años, motivo del cual me mandan las fotos, y usted me dijo, pero recuerde usted, y eso me pareció muy interesante, claro, hace 5 o 6 años, hoy quizás es un poco comprometido, pero quiero hacerle esa pregunta porque me parece pertinente. Recuerde usted, me comentó, que Europa está más allá de los Urales. Sí. Bueno, muchísimas gracias por tu entrada múltiple. El caso, has citado a una persona que tengo una gran admiración, que es Remedios Zafra. El próximo lunes en Murcia se celebra la Noche de las Ideas, que es una actividad promocionada por el gobierno francés a través de sus sedes de Alianza Francesa, y el debate lo tenemos Remedios y yo el lunes por la noche a esta hora. Ella es una ensayista súper inteligente. Os aconsejo mucho su libro Frágil, es súper interesante, pero tiene un progreso permanente
Steiner siempre ha sido mi maestro, siempre le he tenido un grandísimo afecto. Aquella foto que te regalé, que te mandé, pero la tienes que tener expuesta, no metida en el sobre de bolitas. Tiene que estar allí. Él la tenía en su biblioteca de su casa de Cambridge. Una foto que hice en la Fundación Cini de Venecia. Él era esa parálisis del brazo derecho de niño que le acompañó, que siempre tuvo esa gentileza, tuvo un reconocimiento singular. Nunca lo he contado, ya que dices que repito la misma historia. Pues esto no lo he contado. Por lo tanto, y es que cuando hablo aquí me siento entre amigos. Y entonces me recuerda el ritual de una tarde de café, ¿te acuerdas aquello? Y entonces tú dices, sí, pero cuéntanos lo de Musil. Y yo te cuento lo de Musil. Tú me estabas diciendo, Musil. Y yo te he contado Musil. Pero no tienes por qué darle vuelta. Hubo el último año de su vida, lo contó además en una reunión súper interesante. Las monarquías europeas, cuando celebraban el centenario, o había una reina madre de mucha edad, o un tío, abuelo también de mucha edad, solían celebrar unos toasts y solían invitar a Steiner a que pronunciara el discurso a la ocasión de, así como en tiempos de Bach se componía una misa o para la celebración. Y él fue a 2 de esas fiestas. Le distraen a él, como buen judío, le interesaban mucho esas circunstancias. Pero luego dice, nunca más. La senectud avisa, me escribió a mí esa carta. La senectud avisa. Como diciendo, pero si yo soy uno de ellos, o quizás más viejo. Le daba pánico ese espejo del tío abuelo, de la reina de Holanda. Mon Dieu, si con los Orange ya sabemos bastante. No, imaginaros si hubiera venido por aquí. Pero eran todas las circunstancias añadidas a una persona que sabía perfectamente. Ese texto último que no quiso publicar sobre Dostoyevsky, tan singular. Yo lo tengo en manuscrito y no se ha publicado porque dejó en testamento que no se publicara. Hay muchas historias pendientes, pero habéis tomado nota de la montaña mágica, el Corominas y el sismógrafo. Tú cómprate un sismógrafo y no vengas la próxima vez con el prismático. Todo ha cambiado mucho, Orlando. No, ha cambiado todo mucho. Espero que lo hayas entendido. Buenas noches, gracias por... En nuestra amistad de siempre. Gracias por su asistencia y Paco, de nuevo No, a vosotros. agradecido y te esperamos pronto.